Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La Iglesia hace presente al reino. El objetivo es descubrir en la Iglesia su vocación de servicio al reino de Dios para anunciar y propagar sus valores. Contemplemos la Iglesia al servicio del reino. Cuando decimos reino de Dios, nuestra mente nos lleva a pensar en la Iglesia. El reino de Dios no puede ser separado de la Iglesia, aunque ésta no sea fin en sí misma, ya que está orientada al reino del cual es germen, signo e instrumento. La Iglesia no coincide con el reino, pero está muy unida a él. La Iglesia, al servicio del reino, tiene la misión de anunciarlo e instaurarlo en todos los pueblos. ¿Cómo le hace? En primer lugar, haciendo un llamado como Jesucristo a la conversión, luego fundando comunidades, instituyendo iglesias particulares, llevándolas a la madurez de la fe y de la caridad, mediante la apertura a los demás, con el servicio a las personas y a la sociedad, por la comprensión y estima de las instituciones humanas y difundiendo en el mundo los valores evangélicos, que son expresión de ese reino y ayudan a los hombres a acoger el designio de Dios. Estos valores evangélicos se pueden encontrar también fuera de los confines de la Iglesia, pues el Espíritu sopla donde quiere y como quiere. Ven a nosotros tu reino. La Iglesia sirve al reino pidiendo a Dios que se haga presente en el mundo, pues es un don y obra de Dios, como decimos en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. Nosotros debemos pedirlo, acogerlo, hacerlo crecer dentro de nosotros y cooperar para que crezca en nosotros. Esta oración, ven a nosotros tu reino, es una súplica que trata principalmente de la venida final del reino de Dios por medio del retorno de Cristo. Pero este deseo no distrae a la Iglesia de su misión en el mundo, sino que más bien la compromete. La vocación del hombre a la vida eterna no suprime, sino que refuerza su deber de poner en práctica las energías y los medios recibidos del Creador para servir en este mundo a la justicia, al amor y a la paz. Aunque no es lo mismo progreso terrenal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el progreso y el bienestar de los seres humanos interesan mucho al reino de Dios. Hacer esta petición del Padre Nuestro es algo muy serio, pues hay que tener un corazón puro, como decía San Cirilo de Jerusalén. El que se conserve puro en sus acciones, sus pensamientos y sus palabras, puede decir a Dios, venga tu reino. Por lo tanto, mientras la Iglesia pide a Dios que venga su reino, se esfuerza por instaurarlo y va desarrollando acciones que van creciendo conciencia, que van creando conciencia y presentando anticipadamente los bienes futuros que estamos los llamados a vivir plenamente en la vida eterna. El reino es el centro de la acción de la Iglesia. Si la misión de la Iglesia es la misma que recibió Cristo del Padre, como el Padre me ha enviado, yo también los envío a ustedes, entonces el reino constituye para la Iglesia lo central, es la razón de su propio ser. La Iglesia encuentra su origen y su razón misma de ser en el anuncio de la buena noticia del reino. El reino de Dios está en nosotros. Se aproxima en el Verbo encarnado,
se anuncia a través de todo el Evangelio. Llega en la muerte y la resurrección de Cristo. El reino de Dios acontece en la última cena y por la Eucaristía está entre nosotros. El reino de Dios llegará en la gloria cuando Jesucristo lo devuelva a su Padre. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Guarda en tu corazón estas palabras. La Iglesia tiene como fin principal estar al servicio del reino de Dios. La Iglesia es sobre la tierra germen y comienzo del reino de Dios. La Iglesia espera la consumación final del reino de Dios mientras se compromete con el mundo para que haya paz y justicia. Confrontemos. Si la Iglesia tiene la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios, ¿cómo se está anunciando en mi comunidad? ¿Qué medios estamos utilizando? ¿A quién llega este anuncio? Si la Iglesia no coincide con el reino de Dios, sino que es germen y principio, ¿de qué manera apreciamos los valores que aparecen fuera de la estructura eclesial? ¿Cómo tratamos a la gente que no pertenece a la Iglesia? Si la Iglesia anhela el reino consumado, ¿de qué manera expresamos que la vida definitiva no está aquí en el mundo, sino en la gloria? ¿Creemos en Cristo como nuestro Rey? Expresemos nuestra fe. Ante las exigencias del reino de Dios, del cual la Iglesia es servidora, sus miembros, los cristianos, debemos confrontar nuestra vida. El reino de Dios es justicia y paz, y gozo en el Espíritu Santo. Ante la exigencia de la justicia, ¿qué podemos hacer por los derechos de los más cercanos? Se pueden apuntar algunas acciones concretas. Ante la necesidad de la paz, ¿cómo educarnos para la paz y ser sus constructores? Se pueden apuntar algunas acciones a realizar en la familia, en el barrio o en el ambiente laboral. Ante el gozo del Espíritu Santo que experimentamos, ¿cómo transmitirlo a quienes nos rodean, sobre todo a los tristes, a los que tienen estrés, depresión u otro mal? Muchas gracias.